¿Cuál es la promesa más grande que se encuentra en las Escrituras? ¿Hay algo que pasará con los seres humanos después del fin? Al llegar el fin, ¿qué pasará después? ¿Hay algo que la Biblia profetice que pasará? Pero ¿qué pasará específicamente con aquellas personas que creen en Jesucristo? ¿Hay algo que esté profetizado? ¿Hay alguna promesa? ¿Cuál será esa promesa que el Señor tiene para nosotros? Si es que hay alguna promesa grande en la Biblia, ¿cuál será esa promesa? En la prédica de hoy vamos a concentrarnos en una promesa que es la promesa más grande de las Escrituras, la cual nos da claridad y nos da luz para conocer qué pasará después del fin. Cuando tú llegues al fin, cuando tú des el último suspiro en esta tierra, cuando ya nada se pueda hacer para devolverte la vida física, o cuando el Señor venga por su iglesia, cualquiera de las dos cosas que pase primero, ¿qué pasará después? En la Biblia encontramos dos tipos de promesas: las promesas incondicionales y las promesas condicionales. Las promesas incondicionales solo dependen de Dios, y las promesas condicionales dependen de que nosotros cumplamos la condición para que la promesa se cumpla. En la prédica de hoy vamos a ver cuál es la promesa más grande de todas las Escrituras. Yo no sé si algún día ustedes habían pensado, ¿cuál será de todas las más de 8,000 promesas de la Biblia? ¿Cuál será la más grande? Esa promesa se repite constantemente en las Escrituras, pero principalmente en el Nuevo Testamento, y llena nuestro corazón de gozo al escucharla y leerla. Pero hoy la peculiaridad es que Cristo mismo, de sus propios labios, está indicando a la multitud que le escuchaba que esa promesa no tenía comparación con ninguna otra, sino que es la más grande y más maravillosa, que llena nuestro corazón de fe y de esperanza. Esta es la prédica número 34 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer el pasaje que fue anunciado, Juan 8, 48 al 59. Leamos. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ya has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando en medio de ellos se fue. En este pasaje, hermanos, nos damos cuenta que los judíos seguían menospreciando a Jesús al punto que le dijeron: tienes demonio. Wow. ¿Se imaginan? A Jesús, los discípulos estaban ahí viéndolo, y todos los líderes judíos, los fariseos, los sacerdotes, los doctores de la ley, no podían creer lo que habían escuchado. Los discípulos y Jesús estaban escuchando, y aquellos dijeron: tiene demonio. Pero ¿cómo así demonio? Si Jesús era el Hijo de Dios.
Eso a veces nos dicen a nosotros también, ¿verdad, hermanos? Nos maltratan y nos hacen querer creer que tenemos algo raro. Pero lo raro que tenemos es que si para el mundo es raro, para nosotros es bendición, porque es el Espíritu Santo que habita dentro de nuestro corazón. Eso es lo que tenemos los cristianos. La realidad es que aquellos líderes judíos no aceptaban la identidad de Jesús, no aceptaban que Él era divino. Ellos veían a Jesús como un hombre cualquiera que había nacido allá en Belén y lo veían inferior a los patriarcas, inferior a los profetas, y no lo veían para nada como el Mesías. Aún con todas esas ofensas, Jesús les hace a ellos y a nosotros la promesa más grande de la Biblia, la cual vamos a dar a conocer en este pasaje. Estudiemos Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Escuchen, los líderes judíos no estaban dispuestos a aceptar que Jesús era el Cristo. Entonces le insultan. Dos insultos, los peores dos insultos de la época. El primer insulto: eres samaritano. Wow, llamarle samaritano a un judío en aquella época era insultarlo totalmente. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí, y nadie le podía decir a un judío: oh, pareces samaritano o eres samaritano, porque era insultarlo, pero ofenderlo a lo más bajo. Y estos líderes judíos le dijeron a Jesús: eres samaritano. Y después le dijeron: y tienes demonio, estás endemoniado y eres samaritano. Wow, qué insultos. En el verso 48 que acabamos de leer, por supuesto que ellos sabían que Jesús no era samaritano. Ellos sabían que Jesús había nacido en Belén, vivía en Nazaret, pero ellos querían insultarlo. También le acusaron de estar endemoniado. Eso significaba que Jesús o estaba loco o estaba obrando bajo un poder del maligno. Que el Señor reprenda al diablo. Hermanos, nosotros debemos estar firmes en la fe del Señor, aunque suframos insultos, menosprecios y burlas. A Jesús lo insultaron al punto de decirle que tenía demonio. Y saben, a nosotros también nos van a insultar. Si es que no nos han empezado a insultar, nos van a insultar. ¿Por qué? Porque sufriremos persecución y burlas. Pero bienaventurado somos cuando suframos persecución por causa de Cristo. Amén. Miremos lo que dice 1 Pedro 2, 21, 23. 1 Pedro 2, 21, 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué hacía Jesús cuando le maldecían? No respondía. ¿Qué hacía Jesús cuando alguien le ofendía? Encomendaba esa ofensa y su causa al Padre. Decía: allá que Dios se arregle contigo, yo no. Hermanos, tenemos que aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo, porque a veces nosotros somos como efervescentes, como Alka-Seltzer, ¿verdad? Nos dicen algo o ni siquiera nos dicen algo, solo nos miran y ya se nos subió el apellido. Es que a mí no me pueden decir nada porque yo soy de Oriente. No, no importa si eres de Oriente o de Occidente. Lo que tienes que hacer es encomendar todo a el Señor y decirle: Señor, quisiera responderles 2 o 3, pero mejor me retengo. Voy a seguir los pasos de Jesucristo. Jesucristo se abstuvo, dice 1 Pedro 2, 21, 23. Sigamos estudiando, vamos al pasaje de estudio, Juan 8, 49. No pierdan Juan 8, porque ahí estamos estudiando. Juan 8, 49. Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Jesús empezó solamente a entablar la conversación con ellos cuando le dijeron: eres samaritano y estás endemoniado. Jesús dijo: yo no tengo demonio, yo honro a mi Padre solamente. Peor todavía, porque Jesús se hacía pasar por el Hijo unigénito de Dios.
Peor esa respuesta. Jesús no estaba peleando. Jesús dijo: yo no tengo demonios, solo honro a mi Padre. El argumento de Jesús ante la acusación de los líderes religiosos fue que él no estaba gobernado por ningún espíritu inmundo, sino que estaba gobernado por el Espíritu Santo de Dios. En cambio, ellos estaban deshonrando al Padre porque le estaban insultando. O sea, esa es la respuesta que Jesús está dando. Yo no tengo demonios, solo honro al Padre. Entre líneas se lee: ustedes están insultando al Padre porque yo soy hijo del Padre y me están llamando endemoniado y samaritano. O sea, ustedes son los que insultan, yo no. Vamos al pasaje, sigamos, Juan 8:50. Pero yo no busco mi gloria, les dijo Cristo. Hay quien la busca y juzga. Hermanos, Jesús deja en claro que Él no está buscando su propia gloria. Hermanos, eso lo podemos ver en todas las escrituras, pero principalmente en los 4 evangelios. Jesús nunca buscaba la adoración propia. ¿Se han dado cuenta? Jesús siempre buscaba la adoración hacia el Padre. Jesús siempre buscaba llevar a la gente hacia el Padre. Nunca buscaba su propia adoración. Nunca. Jesús siempre trató de conducir a las personas hacia Dios el Padre. Y eso es el evangelio. Eso es lo que se trata el evangelio: conducir a las personas hacia nuestro Dios el Padre, porque al final Él es el que se lleva la gloria. Amén. Él es el único. Por eso, hermanos, es que nosotros tratamos de ser cuidadosos con la predicación bíblica, para que no se filtren en este púlpito y en este templo herejías. Por eso cuidamos celosamente que lo único que se predique es a Cristo y la salvación. ¿Cuáles son las 5 solas del evangelio? Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo salva y solo a Dios la gloria. Amén. Todo lo que se hace es para darle la gloria solo a Dios. Amén. Aplauda al Señor. A continuación, hermanos, vamos a ver la promesa más grande que Jesús hizo. Aunque ellos lo estaban lastimando e increpando y ofendiendo, Jesús hace una promesa. 8:51. Vean esto: de cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Qué promesa más linda. ¿Cómo haces tú para nunca ver muerte? Guarda la palabra. ¿Qué quiere decir guardar la palabra? Hoy la voy a guardar en la estantería. Poneme la Biblia ahí arriba. No. Guarda la palabra quiere decir obedece la palabra. Hermanos, la promesa más grande de la Biblia es que el que obedece la palabra nunca verá muerte. Amén. ¿Puedes decir amén? ¿Tú guardas la palabra, hermano querido? Repito, ¿obedeces la palabra? Amén. Tratamos de seguirla, ¿no es cierto? Tratamos de obedecerla. En este pasaje dice: Jesucristo promete vida eterna a todo aquel que guarde la palabra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo se obtiene vida eterna? ¿Cómo se obtiene vida eterna? Si alguien, es una pregunta de teología. Si alguien les pregunta: oye, ¿y cómo puedo obtener vida eterna? Tu respuesta debe ser sencilla, cortita: guarda la palabra de Dios y tendrás vida eterna. Listo. Porque esa es la respuesta. Alguien dirá: no, y Cristo, claro, en la palabra está Cristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, dice Cristo. Entonces, al guardar la palabra está la vida eterna. Así que cuando te pregunten: ¿es cierto que ustedes dicen que tenemos vida eterna? Claro. ¿Y cómo? Guarda la palabra, hijo, y tendrás vida eterna. No es al creer a lo que dicen los profetas de hoy, ¿verdad? Hoy hay tanto profeta charlatán por aquí, por allá. Y un día andaba uno aquí. Bueno, aquí no. Pero me mandaron a mí un mensaje por el WhatsApp: pastor, anda el profeta tal en Guatemala, ¿no quiere tenerlo en la iglesia? Dios me libre. Le dije: no, ni que llegue ni al parqueo, le dije yo.
Y si quiere llegar, que llegue y que acepte a Cristo. Se me queda viendo la persona, ¿verdad? Yo no sé, hermanos, de dónde les ha salido que hay profetas modernos que no predican vida eterna, que no predican salvación. Entonces, ¿la gente a dónde la están llevando? ¿A la vida eterna? No. ¿Cómo se lleva la gente a la vida eterna? Predicándoles este libro, diciéndoles: guarda la palabra, obedece la palabra, no te salgas de acá. Mira, la palabra es la única fuente de vida. Mira, lámpara es a mis pies tu palabra, es lumbrera mi camino. Ya guardaste la palabra, ya leíste las escrituras, ya estudiaste la palabra. Pero hay gente que no estudia, que no lee, que no nada. Hermano, la palabra de Dios no es para tenerla por ahí en la casa. La palabra de Dios es para vida eterna. Jesús dice: el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús está diciendo, hermanos, que la única manera de alcanzar el cielo es creyendo en la palabra del Señor. Esta palabra ya está completa, ¿oyen? Ya no necesita nada más. La palabra está completa, totalmente completa. Cuando alguien te diga a ti: Dios me habló, y te resople todavía: Dios me habló y me dice que pronto encontrarás un esposo, su nombre Carlos. Hermanos, cuando Dios habla, habla a través de la palabra, no fuera de la palabra. Yo no concibo a alguien que fuera de la palabra me diga: Dios me habló. Porque ¿cómo? Si Dios habló aquí, y ni una jota ni una tilde pasará de aquí sin que se cumpla. Todo está escrito. Las palabras de este libro están selladas. No hay más que agregar. Maldito aquel que le agrega o le quita a esta palabra. Entonces, por eso es que nos critican, ¿verdad? Pero saben, yo me alegro sobremanera. Si a Jesús, siendo el Hijo de Dios, le dijeron: estás endemoniado y sos samaritano, ¿qué no me van a decir a mí? Pero me digan lo que me digan, sigo predicando. Y sigo predicando la palabra de Dios, porque es la única que nos lleva a la vida eterna. No hay otra. 8:52, avancemos. Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Seguían aquellos, ¿verdad? Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Ahora sí se pusieron furiosos los líderes judíos, hermanos, y le dijeron: ya conocemos, y ahora sí nos queda claro que estás endemoniado. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices que el que cree en tu palabra no sufrirá muerte. ¿Estás loco? Los judíos pensaron que Jesús se refería a la muerte física, hermanos, pero el Señor no se estaba refiriendo a la muerte física. El Señor se estaba refiriendo a la muerte espiritual. Vamos a corroborar Juan 5:24. Búscalo y léelo. Juan 5:24. De cierto os digo, oigan, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, ¿cómo se obtiene vida eterna? El que oye, ¿qué cosa? Mi palabra, y cree al que me envió. Dios envió a Cristo. El que oye la palabra y le cree a Dios, que tendrá vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, el evangelio es claro. El evangelio no tiene confusión. ¿Cómo se obtiene vida eterna? Creyendo en la palabra. Pero como los judíos creyeron que Jesús estaba refiriéndose a la muerte física, entonces le recordaron a Abraham y a los profetas y le dijeron: tú estás ofreciendo vida eterna, pero si Abraham murió y los profetas murieron, tú no eres más grande que ellos. Regresemos al pasaje, Juan 8:53.
¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Como quien dice, ¿quién te crees tú, muchacho? Si Abraham, que era Abraham, ese que las escrituras dicen que es el padre de la fe, y los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós, Abdías, todos los profetas murieron. Tú, un chico de Belén, samaritano que tiene demonios, ¿crees que eres más grande que ellos? Sigamos el pasaje. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Jesús había renunciado a cualquier enaltecimiento propio, hermanos, o deseo de honor por los hombres. Todo el interés que Jesús tenía se centraba en glorificar al Padre. Amén. ¿Cómo conoces tú a un predicador verdadero de la palabra que un predicador charlatán de estos tiempos? Cuando el predicador de la palabra glorifica al Padre, cuando todo lo que está predicando son las escrituras y cómo darle honra y gloria al Padre. Ahí está centrado en la Biblia. Jesús no buscaba su gloria, Él buscaba darle gloria al Padre que lo había enviado. Lamentablemente, hermanos, como hoy muchos están pendientes de alcanzar su propia gloria, entonces todo lo que hacen son grandes shows para atraer a sí mismos la atención, para que la gente se centre en el hombre. No, tenemos que centrarnos en Cristo. Por eso es que erróneamente hoy se cometen abusos y atrocidades en el pueblo de Dios, en donde vemos por las redes sociales anuncios: gran campaña de sanidad y milagros con el tal y tal persona que tiene el don de sanidad. Hermanos, ¿tú puedes prometer sanidad y milagros hoy? No, las sanidades y los milagros están en Cristo. Así que para no cometer esos atropellos, tú puedes decir: gran campaña evangelística en la cual estaremos orando por los enfermos y si Dios quiere los sana. Punto. Ahí está claro. Porque entonces se aclara el punto. ¿Me comprenden la claridad del pasaje? Es que la Biblia tenemos que aclararla, porque si no cometemos atropellos. Entonces la gente empieza: ay no, yo voy a ir acá porque allá este sí, aquel no. ¿Cómo aquel sí, aquel no? Si la Biblia tiene que ser donde sea. Así que hoy tú no puedes ofrecer milagros ni puedes ofrecer nada. Lo que tú puedes ofrecer es el infierno para los que pequen y el cielo para los que se arrepientan. Y si Dios quiere hacer milagros, Él los hará. ¿Queda claro eso, hermanos? Así es como debemos aclarar la Biblia. Hermanos, Juan 8:55. Pero vosotros no le conocéis, dijo Cristo, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero yo le conozco y guardo su palabra. ¿Qué hacía Cristo? Guardaba la palabra. Wow, siendo Dios, Él se sujetaba a la palabra. Los judíos se jactaban en ser los únicos que conocían a Dios. Pero Cristo le dijo: ustedes no le conocen, yo le conozco y guardo su palabra. Jesús llama mentirosos a ellos porque decían que conocían a Dios, pero demostraban lo contrario. Hermanos, no fue fácil para Jesús decirle a estos líderes judíos que eran mentirosos. Recordemos que eran los sacerdotes, los doctores de la ley y los principales del templo. No fue fácil decirles mentirosos. Hoy tampoco es fácil para nosotros, pero tenemos que hacerlo. Hoy no es fácil decirle a todos esos falsos profetas, falsos predicadores de la prosperidad, falsos predicadores de filosofías humanas, decirles: ustedes son falsos. Eso no es fácil, pero hay que hacerlo, porque a eso nos llamó Dios.
Nos llamó Dios a reconocer a alguien, a un lobo que está vestido de oveja, parado en un púlpito con un micrófono y que tiembla así, haciendo creer a la gente cosas, a realmente decirle a la gente: esta es la sanidad del evangelio y la verdad de las escrituras. Es difícil, sí, pero hay que hacerlo. Cristo lo hizo. ¿Cómo no lo vamos a hacer nosotros si Él es nuestro ejemplo a seguir? Así que no tengas miedo, hermano. No tengas miedo de seguir estudiando. Los martes en la noche tenemos una reunión de caballeros a las 8 virtualmente. Los miércoles a las 8 de la noche reunión de damas. Los martes nos reunimos a las 9 de la noche a estudiar escatología bíblica. Los jóvenes se reúnen a las 8 de la noche sábado, los adolescentes a las 6 de la tarde sábado, y los domingos nos congregamos acá. Sigamos estudiando la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es la única que nos aclara el panorama para conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La Biblia. No tengas miedo de hablar la Biblia. Hoy que todavía podemos, hablemos la Biblia. Hay países donde hoy ya no se puede, pero aquí podemos. Hoy es el momento de acercarnos al verdadero evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo he repetido hasta la saciedad aquí, pero por si alguien todavía no sabe qué es el evangelio es fácil de explicar y es esto. ¿Tú eres evangélico cuando te digan sí? ¿Y qué es el evangelio? ¿Temblar así? No. ¿Saltar así? No. ¿Cómo explicas? Fácil, miren. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es que Cristo, siendo Dios, bajó a la tierra, vivió entre los hombres, fue a la cruz, murió en la cruz, fue a la tumba, resucitó al tercer día y fue de regreso al cielo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar. ¿Y cómo se explica el evangelio? En la persona de Jesucristo. Así se explica el evangelio. Cristo es el centro de todo. Cristo. Terminemos. Juan 8, 56, 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: por favor, aún no tienes 50 años, ¿has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Jesús les dijo la verdad, desenmascaró a todos esos líderes religiosos judíos que se jactaban de guiar al pueblo, pero erróneamente. Y Jesús les dice: yo soy el Hijo de Dios. Y ustedes no me quieren aceptar. Jesús dijo la verdad, y aquellos líderes, en vez de aceptar la verdad, tomaron piedras y se las iban a tirar. Pero Jesús se escapó, porque todavía no había llegado su hora. Se escapó y se fue. Hoy tú has oído la verdad. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Piensa por un instante. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús para algunos es aquella imagen colgada en una crucecita en el cuello. Ese es mi Jesucito. Eso no es Jesús. ¿Qué es Jesús para ti? Ay, Jesús para mí es el que me puede sanar. ¿Qué es Jesús para ti? Ah, Jesús para mí es el que me puede prosperar. ¿Qué es Jesús para ti? Ah, es el que me puede sacar de problemas que tengo con la familia. ¿Qué es Jesús para ti? Ah, para mí Jesús es mi Señor y mi Salvador. Punto. Esa es la respuesta. Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna.
Aplauda al Señor. Él vino a salvarnos de la condenación. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.